El hombre es el ser con aquel misterio en el corazón que es más grande que él mismo. Ha sido construido como sagrario en torno a un misterio sagrado. No necesita despejar primeramente de forma artificial su propio centro, cuando Dios le pide vivir en él. Su interioridad más íntima es disposición, oído, captación, voluntad para entregarse a lo que es más grande, para hacer valer la verdad más profunda, para rendir las armas ante el amor más perdurable. Por supuesto, en el pecador ese santuario está abandonado y olvidado, enterrado, se ha convertido en una tumba y en un trastero, y se necesita un esfuerzo, justamente el de la oración contemplativa, para desocuparlo y hacerlo habitable para el sagrado huésped. Pero ese espacio no tiene que ser construido con anterioridad, ya está ahí. Es el espacio central del hombre desde siempre. Por eso, para dicha sin fin y asombro de todos los que oran, esta inefable relación del hombre con la palabra de Dios es siempre al mismo tiempo ambas cosas: entrar en el yo más íntimo y salida del yo hacia el supremo tú. Dios no es el tú en el sentido de que sea simplemente otro yo extraño que se encuentre frente a mí. Él está en el yo, pero está también por sobre él. Y justamente por estar sobre el yo como el yo absoluto, es el yo humano. Él es el fundante más profundo del yo, más interior a mí que yo mismo. Y precisamente por estar tan íntimamente en el yo, es el más grande por sobre el yo. Su unidad está por encima del número, también por encima del número 1 de la serie. Así como el ente creado solo puede pensarse en dependencia y enteramente habitado por el ser eterno y absoluto, así sucede también especialmente con el yo creado. A la analogía entis corresponde, como su caso máximo, una analogía personalitatis, así como la parte ama más el todo que a sí misma, y se ama en su mayor medida cuando se ama en el todo y no en su particularidad. Así el yo creado se ama y acepta en lo más hondo cuando ama al yo absoluto y libre de Dios que se le abre en la palabra. Cuando recibe la palabra de Dios no como una verdad ajena a él, situada frente a él, heterónoma, sino como la verdad más propia y más íntima, que solo se encontraba tan profundamente oculta en él y en Dios, que era imposible que el yo la descubriese por sí mismo. Y sin embargo, el Dios que habla en mí es algo totalmente distinto que mi mejor yo, o el mundo arquetípico en el fondo de mi alma, o alguna otra cosa que se encuentre fundada y contenida en la naturaleza, en sus predisposiciones y posibilidades. Dios sigue siendo el soberano que elige, escoge y dispone según su voluntad, y nada en el hombre puede hacer presentir cómo esta palabra determinada habrá de resonar en este hombre determinado y en esta hora determinada de su vida. El hombre no puede adivinar nunca a partir de su sola naturaleza la voluntad de Dios, el fin de su vida. Sería exigir de la esclava lo que solo el Señor puede dar. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Esta fija mirada es la contemplación. Es una visión dirigida hacia las profundidades del alma, pero justamente por eso más allá del alma, hacia Dios. Cuanto más se encuentra a Dios, tanto más se olvida a sí misma, y sin embargo se encuentra en Él. Es un mirar fijamente, pero aún así es siempre y hasta el final un escuchar,
porque lo contemplado es la persona libérrima, infinita, que desde su libre hondura puede regalarse siempre de nuevo y de forma insospechada e imprevisible. Por eso la palabra de Dios no es nunca algo cerrado que pueda abarcarse con la mirada como se abarca un paisaje limitado, sino algo que llega siempre de nuevo, como agua de una fuente o rayos de una luz. No basta haber recibido entendimiento ni haber aprendido los testimonios de Dios si continuamente no se sigue recibiendo y bebiendo, en cierto modo, siempre de la fuente de la luz eterna. El que ama lo tiene claro de todos modos. El rostro y la voz del amado le son tan nuevos a cada instante como si nunca los hubiera visto. Pero la esencia de Dios que se nos manifiesta en su palabra no es solamente para ojos enamorados, sino en sí misma y con suma objetividad lo siempre nuevo. El milagro al que tampoco serafín ni santo alguno puede acostumbrarse durante toda una eternidad, y en el que por el contrario, cuanto más uno contempla, tanto más largamente desea contemplar. Se trata de la mirada que se adentra en aquel cumplimiento hacia el cual la naturaleza toda de la criatura se comporta como frente a una promesa. Cuando ella ve y escucha a Dios, experimenta la dicha beatífica suprema de ser plenificada en sí misma, pero plenificada por algo que es infinitamente mayor que ella y que por eso plenifica y beatifica de esa manera. Mientras estamos bajo la ley del pecado, esta plenificación conserva siempre un rasgo doloroso. Tenemos que renunciar a lo propio, porque esto obstruye el espacio que la palabra de Dios reclama en nosotros. Y la palabra conserva un carácter combativo, como espada y como fuego. Sus cualidades más propias tiene que conquistarse en nosotros, el lugar sin el cual no puede estar. Por eso, mientras vivimos en este eón, parece venir más de fuera que de dentro. Parece ser más palabra oída que contemplada, y desplazamos la contemplación más hacia el más allá, donde la tensión entre la palabra y sus oyentes habrá sido superada. Y es así como la contemplación, en cuanto que es visión de la verdad divina, ha sido interpretada en la Iglesia desde tiempos remotos como una suerte de anticipación de la bienaventuranza futura. No obstante, esta diferencia solo subsiste relativamente. Tampoco en la eternidad dejará Dios de ser en libérrima donación de sí nuestra plenificación, de modo que tampoco como sujetos de la visión de Dios dejaremos nunca de estar pendientes de su boca y de sus oyentes. Y tampoco aquí en la tierra necesitamos escuchar la palabra como si resonara a nuestros oídos algo extraño, distinto, y no lo más propio, íntimo y cercano. Mi verdad como la verdad acerca de mí, sobre mí, aquella palabra que me desvela y me regala a mí mismo. En efecto, en esa palabra hemos sido creados, por lo cual en ella reside nuestra verdad toda, nuestra idea tan improbablemente grande y dichosa como nunca nos la habríamos asignado, como nunca nos habríamos atrevido a considerar sobre nosotros. En la palabra de Dios nos encontramos con esa idea, pero realmente solo en ella, y no podemos separarla de la palabra y llevárnosla con nosotros. Solo somos verdaderos en la palabra, solo en la medida en que somos sarmientos de su vid, solo en la medida en que nos dejamos formar y determinar por su libérrima vida. Lo que en verdad somos solo puede decírnoslo Él. Y basta la palabra que junto a la tumba Él le dijo a Magdalena, cegada por las lágrimas, María. Ese nombre propio pronunciado por la boca de la vida eterna es la verdadera idea del hombre. Es el yo verdadero conferido, regalado al creyente en Dios y en virtud de pura gracia y redención de los pecados, pero con el imperativo poder del amor que exige de manera obvia
que lo embarga todo. Fuera de ese amor, nada puede entenderse acerca del hombre.